Estos Aprendamos Juntos, y hoy vamos a hablar sobre la autoevaluación. Ah, la autoevaluación. Un concepto que, la verdad, a veces genera un poco de confusión, ¿no? Sí, totalmente. Suena como a examen, a ponerse una nota a uno mismo. Exacto. Pero, revisando los materiales, lo que vemos es que es una herramienta, bueno, mucho más rica, más compleja que eso. Justamente. La idea hoy es explorar eso. La autoevaluación no como una carga más, sino como una oportunidad real para entender cómo aprendemos cada uno. Claro. En las fuentes se la menciona como una etapa clave, ¿viste?, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Te permite ver tus avances, sí, pero desde un lugar más crítico, reflexivo, Y es súper relevante hoy en día, ¿no? Con todo este impulso del aprender a aprender. tal cual. Esta idea de que uno aprende toda la vida, continuamente. De hecho, estas nociones cobraron mucha fuerza con marcos como el Espacio Europeo de Educación Superior, que justamente buscaban eso, poner al estudiante en el centro, desarrollar competencias. Entendido. Entonces, nuestra misión hoy, digamos, basándonos en estos textos pedagógicos y algunas experiencias prácticas que encontramos, es desentrañar qué es exactamente la autoevaluación, Bien, por qué es valiosa, cómo se diferencia de otras evaluaciones y, lo más importante, creo yo, cómo podemos fomentarla. perfecto, me parece un buen plan. Empecemos por definirla bien, ¿te parece? Dale, a ver, si buscamos una definición formal de diccionario, como esa del Diccionario de las Ciencias de la Educación que aparecía, Sí, la recuerdo. dice algo como la capacidad de valorar el propio trabajo, las actividades realizadas. Pero suena un poco seco, ¿no? Sí, totalmente. Se queda corto, porque lo central, el corazón del asunto, creo yo, está en la reflexión. La reflexión sobre el proceso, Ajá. sobre cómo estoy aprendiendo yo, individualmente, y bueno, si uno enseña, también es reflexionar sobre cómo está enseñando. Es como mirarse en el espejo del aprendizaje. Entonces, Exacto. no solo para ver si repetimos algo de memoria, sino para captar cómo desarrollamos habilidades, qué actitudes ponemos en juego. Justamente. Había una cita interesante en uno de los textos de un tal Rodríguez, creo que de 1992. Sí, Que decía algo así como que para saber si seguir por el mismo camino o si cambiar de rumbo o ir a otro lado en el aprendizaje, primero tienes que ser consciente de dónde estás parado, de hasta dónde llegaste. esa conciencia es el punto clave. Es el eje, ¿sí? Y conecta directamente con lo que se llama evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje, Claro, que la idea principal no es la nota, la calificación final, sino la mejora. Es un motor para que cada uno se haga cargo, se responsabilice de su aprendizaje, para que vea qué necesita ajustar y pueda, bueno, seguir avanzando. se entiende perfecto la idea de mejora, pero profundicemos un poco más en ese valor formativo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué argumentos fuertes la sostienen, según lo que vimos? Bueno, aquí hay bases pedagógicas muy interesantes. Primero, y esto aparecía bastante, es que la autoevaluación es coherente con una visión de la educación, más democrática, más participativa, más crítica, ¿En qué sentido? en que no es algo que viene solo de arriba, no es vertical, es un ejercicio de autonomía del que aprende. Claro, rompe con esa idea del estudiante como un receptor pasivo que solo espera la nota. Exacto. Y eso nos lleva al segundo punto fuerte, ese vínculo entre autonomía y democratización de la educación. Formar personas que puedan analizar críticamente su propio proceso, que tomen decisiones sobre su aprendizaje. Eso es fundamental para construir ciudadanía, ¿no? Gente activa, responsable. Algunos autores incluso decían que el simple hecho de participar en la propia evaluación, como anticipando la calificación, ya refuerza esa autonomía. Entiendo lo de la democracia y la autonomía. Me parece súper valioso. Pero, ¿no existe el riesgo de que se quede en algo superficial? Si no hay una guía clara o si la persona no está acostumbrada a esa reflexión tan crítica. Es un riesgo, sí. Es un riesgo real. Por eso la implementación es tan importante, como seguro vamos a ver después. Bien, Pero el potencial está. Y el tercer argumento fuerte es que, si se hace bien, mejora directamente el aprendizaje. Convierte la evaluación, que a veces se vive con tanta ansiedad, ¿no? sí. La convierte en una actividad reflexiva sobre el proceso mismo. Usar herramientas de autoevaluación seguido ayuda a apropiarse mejor de los contenidos, alcanzar los objetivos de forma más consciente.
Queda claro el marco pedagógico. Y pensando en la persona que está aprendiendo, en el día a día, ¿cuáles son esos beneficios más tangibles? Son varios, la verdad, y muy significativos. Primero, te permite ver más claro tus fortalezas. Y también, muy importante, dónde están las dificultades, los puntos ciegos. Ajá. Segundo, es fundamental para la autorregulación. O sea, para darte cuenta si una estrategia te sirve o no, y si no, poder cambiarla. Poder ajustar sobre la marcha. Exacto. Y tercero, algo que a veces no se valora tanto, fomenta un sentido positivo de uno mismo, la iniciativa. Y algo clave, la regulación emocional. Me llama la atención eso, la regulación emocional, cómo se conecta. Es que al enfrentarte a tus propios logros y errores de forma reflexiva, aprendes a manejar la frustración si algo no sale, o la satisfacción si sale bien, pero de una manera más consciente, más constructiva. Ah, claro. No es solo el resultado, sino cómo gestionas emocionalmente todo el proceso. Y bueno, volviendo a lo del principio, todo esto es crucial para desarrollar esa competencia de aprender a aprender. Fundamental hoy. Y la capacidad de aprendizaje autónomo, ¿no? Tan vital para seguir formándose toda la vida. Entendido. Y mencionabas antes que también había beneficios para quien enseña, como indirectos. Sí, definitivamente. Ver cómo los estudiantes se autoevalúan le da al docente una información valiosísima. Le permite ajustar su forma de enseñar, entender mejor las dinámicas del grupo, las actitudes, incluso revisar su propia planificación. Es un feedback, digamos, indirecto pero muy útil sobre si el proceso educativo está funcionando. Bien, clarísimo el valor formativo. Pero retomo mi pregunta de antes sobre el riesgo de que sea superficial. Porque suena muy bien eso de reflexionar sobre el proceso, pero ¿cómo hacemos para que no quede en una frase linda? ¿Cómo se lleva a la práctica de verdad? Es una excelente pregunta porque, como decíamos, la autoevaluación no es magia. Necesita método, necesita estructura. Y hay un punto de partida clave que las fuentes recalcan mucho. La persona que se autoevalúa tiene que tener muy claro cuáles son las metas. ¿A dónde se quiere llegar? Exacto. ¿Qué se espera que sepa hacer? ¿Cuáles son los criterios de éxito? Sin esa claridad es como navegar sin mapa ni brújula. Es muy difícil autoevaluarte si no sabes respecto a qué. Y ahí me imagino que el rol de quien guía, del docente, es fundamental, para dar esa estructura, para fomentarla. Totalmente. El rol docente es clave, clave, y actúa en distintos momentos. Antes de empezar una actividad, por ejemplo, es crucial explicar bien los objetivos, que sean claros, entendibles, definir los criterios con los que se va a valorar el trabajo, incluso anticipar posibles dificultades o sugerir técnicas útiles. Es como preparar el terreno. Como dar las reglas del juego bien claras, para que todos sepan a qué jugar. Exactamente. Luego, durante la actividad, la tarea es acompañar, orientar, no es dejar al estudiante solo, ¿eh? Y sobre todo fomentar una actitud positiva hacia la reflexión, que no se vea como un juicio, sino como una oportunidad de mejora. ¿Y después de la actividad, qué? Bueno, después viene el momento de promover activamente esa reflexión sobre lo que se hizo. Ayudar a identificar los logros, analizar los errores o dificultades, pero sin buscar culpas, ¿no? Sino para aprender de ellos. Y motivar para sacar conclusiones útiles para la próxima vez. ¿Y tenés a mano ejemplos de preguntas que puedan guiar esa reflexión para que no sea solo el típico ¿te gustó la actividad? Sí, claro. Las fuentes daban ejemplos muy prácticos que se pueden adaptar. Por ejemplo, ¿qué queríamos lograr con esta tarea? ¿Qué pasos seguimos? ¿Nos funcionó la estrategia que usamos? ¿Había otras formas de hacerlo? ¿Cuáles se nos ocurren? Ajá. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Por qué creemos que nos costó eso? Y la pregunta clave, quizás, ¿qué aprendimos de todo esto que nos pueda servir para la próxima vez? Me gusta cómo esas preguntas se enfocan en el cómo y el por qué, ¿no? No solo en el resultado final. Exactamente. Y supongo que podemos autoevaluarnos en distintas cosas, no solo si recordamos información. Por supuesto. Los materiales distinguían varias áreas. Se pueden autoevaluar, por ejemplo, los contenidos conceptuales. Entendí las ideas clave. Puedo explicarlas. Para eso necesitas conocer la planificación, los criterios y, bueno, se pueden usar cuestionarios, pruebas objetivas o hasta pedir que hagan un mapa conceptual para ver cómo conectan las ideas. Y más allá de los conceptos, habilidades, por ejemplo. También, claro. Las habilidades o procedimientos. Sé aplicar esta técnica.
puedo resolver este tipo de problema. Esto depende mucho de la etapa de aprendizaje y, de nuevo, requiere criterios claros sobre qué significa hacerlo bien. Entiendo. Y finalmente, algo que es más complejo pero muy importante, las actitudes y valores. Colaboré con mis compañeros, fui respetuoso, me esforcé lo suficiente. Esto ya toca nuestra forma de ser, de relacionarnos. Y bueno, acá los criterios tienen que ser súper claros y consensuados. Es un panorama bastante completo. Pero había una advertencia importante en uno de los textos que leímos, sobre el peligro de la nota numérica. Sí, Decía que si solo das una nota, la reflexión como que se pierde, y que si das nota y comentarios, la gente tiende a mirar solo la nota. ¿Cómo se maneja eso? Es complicado. es un punto crítico, sí, y es un desafío en la práctica. La calificación tiene un peso cultural, emocional muy fuerte. Puede opacar fácilmente el propósito formativo. Claro. Por eso, la autoevaluación más potente, la más formativa, es la que se centra en el feedback cualitativo, en la reflexión guiada, en el diálogo sobre el proceso, más que en ponerse una nota que cierre la conversación. A veces separar la reflexión de la calificación formal en el tiempo puede ayudar un poco. Entendido. Queda claro que la autoevaluación tiene su lógica propia, pero no está sola en el mundo educativo, ¿no? ¿Cómo se relaciona con otras formas de evaluar que todos conocemos más? Es fundamental ponerla en contexto, sí. La práctica más común, la que casi todos hemos vivido, es la heteroevaluación, ¿Qué sería eso? cuando una persona evalúa a otra. El caso típico, el docente evalúa al estudiante. La evaluación de toda la vida, digamos. Exacto. Su función ideal debería ser ayudar a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, pero, bueno, existe el riesgo, como señalan algunos análisis, de que se use más como un mecanismo de control, de poder. Si es la única forma, difícilmente se desarrolla esa capacidad de autocrítica y autonomía que buscamos. Entiendo. ¿Y qué otras opciones o complementos hay? Otra modalidad importante es la coevaluación. Entre pares. Exacto, evaluación entre pares, entre compañeros, entre iguales. Acá el foco suele estar más en lo social, lo colaborativo, cómo trabajamos juntos, la calidad de la interacción, la solidaridad, el respeto, la empatía. Ah, interesante. Ayuda a tomar conciencia de cómo nos ven los demás y a desarrollar una mirada crítica, reflexiva, pero hacia los compañeros. Para que funcione bien, claro, también necesita criterios claros y un clima de confianza en el grupo. Entonces tenemos la mirada hacia adentro auto, la mirada del experto hetero y la mirada de los pares co. ¿Y cómo juegan juntas? Mencionaste antes la evaluación formativa. ¿Hay alguna combinación que sea especialmente potente? Aquí es donde la conversación se pone muy interesante y donde algunas experiencias prácticas, como la que comentamos antes, dan mucha luz. Una interacción clave es la de la autoevaluación formativa, trabajando junto con la evaluación continua. A ver, definamos rápido evaluación continua para estar seguros de que hablamos de lo mismo. Dale. La evaluación continua es básicamente un enfoque que implica seguir el aprendizaje a lo largo del tiempo. No se basa solo en un examen final, sino en distintas actividades, entregas, trabajos distribuidos durante el curso. Ajá. Permite ejercitar y demostrar las competencias de a poco. Se considera un sistema más justo y efectivo para valorar cómo se desarrollan las competencias, porque es un proceso y permite un acompañamiento más personalizado. Bien, se entiende. ¿Y cómo entra la autoevaluación a potenciar este sistema continuo? ¿Cuál es el plus? Actúa como un complemento ideal, la verdad. Primero le da al estudiante la chance de practicar y aplicar lo que aprende por su cuenta, antes de las evaluaciones formales, digamos. Es como tener un espacio seguro para entrenar, para probar. Le da más control y preparación, entonces. Exacto. Refuerza directamente la competencia de trabajo autónomo, que tanto se busca hoy. Segundo, da un retorno inmediato, un feedback sobre cómo le está yendo. Aunque ese feedback automático no sea tan rico como hablar con el docente, es rápido. Permite ver errores o dudas al toque para corregir o pedir ayuda. Claro. Y tercero, puede ser un incentivo y, como muestran algunas experiencias, hasta mejorar el rendimiento en las evaluaciones formales. Y acá encaja perfecto esa experiencia de las universidades españolas UOC y UPF que vimos en los materiales, ¿no? Justamente. Que aplicaron evaluación continua por competencias en materias difíciles, como derecho financiero, y vieron que faltaba algo. Exactamente. Ese caso es muy claro, fue uno de los puntos fuertes en las fuentes.
Se dieron cuenta de que para que los estudiantes realmente desarrollaran esas competencias complejas, analizar casos, argumentar, de forma autónoma, necesitaban herramientas específicas para autoevaluarse. Ajá. Entonces implementaron actividades de autoevaluación formativa para que pudieran practicar eso, recibir feedback al instante y llegar mejor preparados a las evaluaciones continuas. Vieron que la autoevaluación no era un adorno, sino una pieza necesaria para que la evaluación por competencias funcionara bien. Ese ejemplo práctico lo deja clarísimo, la verdad. Muestra la sinergia. Ahora, si queremos llevar esto a la práctica, al aula o a cualquier lugar donde se aprenda, ¿con qué herramientas contamos? ¿Qué formatos se usan? La implementación puede ser muy variada. Como decíamos, los instrumentos van desde cuestionarios, mapas conceptuales, hasta pruebas objetivas. Pero un aspecto clave que resaltan los expertos es la necesidad de variedad. Variedad en las actividades. ¿Por qué es tan importante? Porque si nos quedamos solo con preguntas de opción múltiple, por ejemplo, estamos evaluando más que nada el reconocimiento de información. Si queremos desarrollar y autoevaluar competencias más complejas, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, necesitamos proponer tareas diferentes. Claro. Análisis de casos, comentarios de texto, hacer esquemas, resolver problemas abiertos, simulaciones. La actividad de autoevaluación tiene que ser coherente con la competencia que buscas desarrollar. Tiene toda la lógica. ¿Y el soporte? ¿Seguimos con el papel o nos vamos a lo digital? Ambos son posibles, claro. Pero hoy, la verdad, el formato web, interactivo, ofrece ventajas importantes que se destacaban en los análisis. La principal, la inmediatez del feedback. La respuesta al toque. Exacto. Además, permite incluir multimedia, texto, imágenes, audio, video, lo que enriquece la actividad. Y actualizar o cambiar actividades es mucho más fácil que andar reimprimiendo papeles. Y no olvidemos la flexibilidad, ¿no? Se puede acceder cuando y donde quieras. Es asincrónico, permite reorganizar o combinar actividades fácil. Y algo muy potente para mejorar. Las plataformas web pueden registrar el uso de los estudiantes. ¿Qué hacen? ¿Cuánto tardan? Claro, qué actividades hacen, cuánto tardan, qué errores cometen, y también recoger sus comentarios. Esa información es oro para ir mejorando las propias herramientas de autoevaluación. Suena muy bien. ¿Hay plataformas o software específicos que ayuden con esto? Sí, hay muchas opciones. Desde sistemas de gestión del aprendizaje, los LMS, como Moodle, que es muy conocido y además es software libre. Sí. Potatoes, que te permiten crear distintos tipos de ejercicios interactivos. Opción múltiple, rellenar huecos, crucigramas, esas cosas. Muchas de estas herramientas facilitan la creación, la corrección automática, si son preguntas cerradas, claro, y manejar bancos de preguntas. Mencionaste preguntas cerradas. ¿Hay alguna limitación importante con estas herramientas digitales? Sí, una limitación bastante común es que están optimizadas sobre todo para preguntas con respuestas ya definidas. Opción múltiple, verdadero o falso, relacionar columnas, completar. Dar un feedback automático que sea detallado y útil para preguntas abiertas. Que requieren desarrollar una idea. Exacto, un ensayo corto, una reflexión, resolver un problema complejo. Eso sigue siendo un desafío tecnológico importante. A menudo, esas respuestas necesitan revisión humana o, sistemas de inteligencia artificial más avanzados. Entonces, más allá de la tecnología que usemos, el diseño de esas actividades de autoevaluación es absolutamente clave para que sirvan de algo, ¿no? Para que cumplan esa función formativa. Totalmente. El diseño es clave. La actividad tiene que ser vista como útil por quien la hace. Tiene que ser relevante para sus metas, tener una dificultad adecuada, y el feedback, como decíamos, tiene que ser lo más detallado y orientador posible. No alcanza con un correcto o incorrecto. Para nada. Hay que explicar el porqué, mostrar los pasos lógicos, quizás dar pistas o enlaces a más información. Como en el caso ese de la Ocupafe que contaste, que hasta ponían iconos para indicar qué competencia trabajaba cada actividad. Eso me parece muy útil para el estudiante. Exactamente. Esa transparencia sobre para qué sirve cada actividad es fundamental. Y seamos realistas, diseñar buenas actividades de autoevaluación formativa lleva esfuerzo. Requiere tiempo del docente. No se improvisa. No para nada. A menudo funciona mejor si se trabaja en equipo, entre varios docentes, y necesita apoyo institucional, tiempo, formación, recursos tecnológicos. Queda muy claro todo el panorama. Entonces, para ir cerrando y, destilar la esencia de esta charla, ¿cuál dirías que es la síntesis final sobre la autoevaluación?
Yo creo que la idea central que surge de todo lo que analizamos es que la autoevaluación, si la entendemos bien y la aplicamos bien, es una estrategia pedagógica realmente poderosa. Pone al estudiante en el centro, como protagonista activo y consciente de su propio aprendizaje. No es una tarea administrativa más, ni mucho menos. Es más bien el desarrollo de una capacidad clave para la vida. Precisamente, es cultivar una capacidad crítica y reflexiva que es esencial para crecer. Implica un cambio de rol, ¿no? Pasar de ser alguien que es evaluado a ser alguien que usa la evaluación como una herramienta, para entenderse mejor, para mejorar, para seguir aprendiendo. Por eso es tan fundamental para construir autonomía y para prepararnos para el aprendizaje continuo, algo indispensable hoy en día en cualquier etapa y ámbito de la vida. Excelente síntesis, la verdad. Y como nos gusta hacer siempre al final, dejamos una pregunta picando, ¿no? Algo para seguir pensando. Más allá de la educación formal que discutimos hoy, ¿cómo podríamos aplicar estos principios de la autoevaluación en otras áreas? Pienso en aprender algo nuevo por nuestra cuenta, en el trabajo, en nuestro desarrollo profesional o hasta en proyectos personales. ¿Cómo podríamos fijar nuestras metas, ver cómo vamos avanzando y ajustar lo que hacemos de forma consciente, reflexiva, en esos otros terrenos? Una excelente pregunta para llevarse, sí. Da para seguir explorando individualmente. Hasta la próxima.